Muy buenos días para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando y si pueden ver la presentación. Buenos días, sí, señora. Gracias. Bueno, una pregunta. Tengo entendido que ustedes hoy están de forma híbrida, están en la sede. ¿Me confirman, por favor, si de pronto alguno de ustedes está en el salón o todos están conectados desde sus equipos desde otro lugar para saber si debemos esperar o no a que conecten el aula? Profe, yo estaba acá en la universidad, tuve que salir, pero otros compañeros sí se van a conectar desde el salón. Yo creo que están esperando hacer la conectividad. Ah, ok. Les agradezco si de todas formas ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o algo por el cual se comuniquen todos para que... Ah, no, mira, acá justamente llegaron. Aula híbrida. Estaba esperando justamente eso para que pudiéramos iniciar. Entonces esperemos a que nos confirmen que tienen sonido en el aula para que demos inicio. Buen día, por favor, quienes están desde el aula, desde el salón, me pueden confirmar si pueden visualizar bien, si están escuchando correctamente. No los escucho, creo que hay un tema de sonido. Veo que activaron el micrófono, pero no los escucho. Si quieren, pueden escribir aquí a través del chat. Lo importante es que ustedes escuchen de aquí para allá. Entonces, necesitamos probar eso antes de dar inicio porque no se escucha, si están hablando no se escucha nada. Hola, ¿me escucha, profe? Buenos Ah, y días. ahora sí. ¿Cómo está? Profe, pues estoy solita, estaba con Rafael, el compañero Rafael, pero pues se nos fue. Ok, listo, pero tú estás visualizando, puedes ver allá bien y estás escuchando bien. Sí, señora, le habla Julie. Ah, Julia, listo, perfecto. Entonces, creo que con esto ya podemos dar inicio. Ya están aquí todos los que ingresaron. El día de hoy la clase es muy importante porque pues todo lo que les voy a decir el día de hoy son puntos del trabajo que van a realizar. Les voy a explicar también cada uno de los puntos que van a desarrollar de este primer trabajo. Entonces, cada diapositiva es como si fuese un punto. ¿Listo? Listo, Julie. Sí, aquí ya estamos, ya podemos verte. Qué bueno. Qué bueno que hayan podido conectarse sin problema, porque pues yo sé que a veces cuando están de forma híbrida nos demoramos un poquito más iniciando, teniendo en cuenta de que necesitamos asegurarnos de que pues todos en realidad hayan tenido acceso. Bueno, vamos entonces. Espero tomen nota de todo esto, porque como les digo, es la explicación como tal del primer trabajo. Como les dije la semana pasada, es un trabajo extenso, es un trabajo que requiere principalmente investigación. Sí, es mucho el tiempo que van a tomar ustedes pues investigando. Entonces, primero que todo, quise dejarles aquí un listado, como se pueden dar cuenta, de los productos que no pueden utilizar. ¿Sí? Estos productos no dejo que los utilicen en los trabajos porque sé que pueden encontrar todo el proceso ya especificado en Internet. Entonces, además, digamos que estos productos, como son precisamente también de los más exportados desde Colombia, pues precisamente por eso es que se encuentra, digamos que la información ya lista. Y la idea es que ustedes en realidad hagan el proceso de investigación y aprendan. Los productos que no pueden utilizar para el trabajo. Aguacate hash, no pueden utilizar flores, no pueden utilizar café, no pueden utilizar limón Tahití, petróleo, banano, oro, las gulupas, que pues si no las conocen es una fruta parecida a la maracuyá, pero es un poquito más dulce y es en tonos morados. Tampoco pueden utilizar el plátano, el cacao y el aceite de palma. ¿Listo? Lo primero que van a tener que realizar
para desarrollar este trabajo va a ser este método de selección de ideas. La idea es que ustedes escojan un país y la idea es que ustedes escojan un producto, ¿sí? Ese producto lo van a exportar al país que seleccionen, desde acá, desde Colombia. ¿Qué criterios deben tener en cuenta y bajo los cuales ustedes van a hacer como este proceso? Aquí vamos a seleccionar es cuál producto. Aquí por eso dice P1, P2 y P3, porque cada uno de estos viene siendo un producto. Ustedes aquí pueden colocar, por ejemplo, carne, zapatos y camisas. Supongamos que es lo que van a comparar acá en la parte de arriba. Estos son los criterios que van a tener en cuenta para seleccionar este producto. ¿Sí? El país, el que ustedes deseen, lo van a escoger bajo la suposición de que a ustedes les parece espectacular ese país. O sea, no vamos a tener aquí, digamos que fuertes criterios, excepto algunos aspectos de acá, para el país. ¿Sí? Aquí nos vamos a focalizar en el producto. ¿Qué porcentajes o qué numeración le van a dar a cada producto? Pues los que ven aquí, ¿sí? Normalmente es de 1 a 5 la numeración o la calificación, el puntaje que se les da, teniendo en cuenta lo que ustedes investiguen de estos aspectos. Entonces, acá el primero nos dice que es la producción, mercado interno. Producto nuevo, comparar que exista disponibilidad de insumos o si estos deben ser importados para su elaboración. Su producción cubre la oferta exportable. Ojo, estos productos ya existen o no existen en este país. Hay que tener esto presente porque ustedes pueden decir, bueno, yo voy a exportar a Estados Unidos zapatos. Ah, bueno, ¿es un producto nuevo para ese mercado o es un producto que en realidad esto ya existe o no existe? ¿Sí? ¿Qué tanto se vende en ese país ese producto? ¿O qué tanto en realidad lo importan? Porque puede ser que usted quiera exportar allá zapatos, pero Estados Unidos esté importando zapatos de 5 países más. ¿Sí? Entonces tenemos que revisar si es un producto, perdón, estoy toda la semana súper mal de la voz y con gripe, entonces creo que me van a escuchar toser muchas veces el día de hoy. Bueno, entonces es un producto que sería wow, nuevo, jamás han visto zapatos pues en Estados Unidos, o es un producto que ya existe y que tiene, digamos que, una demanda muy buena en este país, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, ustedes van a colocarle el puntaje, ¿sí? De 1 a 5, ¿sí? Donde en realidad el número mayor siempre va a ser porque viene siendo una excelente alternativa y vendría siendo muy competitivo ese producto en ese país. Siempre el número mayor va para el número 5 o el número 3 va para el producto que viene siendo una mejor opción para exportar a ese país. ¿Listo? Tenemos también la logística de transporte. Miren, hay productos que el tema logístico puede ser muy costoso, ¿sí? Y la infraestructura de cada país influye, o la infraestructura que se requiera para transportar cada producto influye. ¿A qué me refiero? No es lo mismo las carreteras de acá de Colombia que tienen huecos, que en realidad las distancias, el transporte terrestre es costoso, pero es la única alternativa, ¿sí? Comparado a otros países que tienen trenes, que tienen las vías ferroviarias, que en realidad viene siendo más económico, más rápido el transporte, o carreteras como las de Estados Unidos, que son muy amplias, que en realidad las velocidades son mucho más rápidas y que en realidad esto hace que también el valor del transporte no sea tan costoso, ¿sí? Y hay países donde hay varias alternativas, ¿sí? Donde usted dice, ah, no, es que es rápido en avión, rápido por tren, rápido esto terrestre, ¿sí? Y en el tema marítimo, pues ya es la distancia realmente desde Colombia hasta el país donde se quiera llevar el producto y también dependiendo del tipo de producto, que son cosas que vamos a hablar el día de hoy. No es lo mismo decir que yo voy a exportar joyería cuando sé que por seguridad voy a tener que llevarla en avión, a decir
que voy a exportar zapatos y que puedo escoger cómo los llevo. Puede ser de forma aérea, pero me va a salir muy costoso. Puede ser de forma marítima si las cantidades son impresionantes, ¿sí? Puedo, si hay la opción de vía férrea, también tomar esta alternativa. Entonces, la idea es que ustedes revisen para cuál producto sería más viable que ustedes pudieran, digamos que tener una logística, digamos, económica, ¿sí? Ya sea por la distancia de aquí al país que escogieron, ya sea porque, como les digo, hay diferentes opciones de transporte donde usted puede decir, bueno, me voy por la más económica o resulta que hay una muy mala infraestructura y nos toca sí o sí acceder al transporte más costoso donde ya empieza realmente a verse menos atractivo ese producto para ese país, ¿sí? También tenemos las innovaciones tecnológicas. Aquí es importante tener presente si esa innovación tecnológica, digamos, supongamos, usted requiere demasiada innovación para poder exportar ese producto, ¿sí? Por ejemplo, en países asiáticos su fuerte es tecnología. Entonces, ni para qué pensamos en exportar tecnología si sabemos que allá nos van a ganar, ¿sí? O resulta que el producto que usted quiere exportar requiere instalación. Entonces, si usted no tiene la tecnología para instalarlo de forma eficiente en ese país, no viene siendo una alternativa, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar realmente qué tanta tecnología requiere nuestro producto para que sea exclusivo. Quizás usted lo que quiere exportar sea carteras, ¿sí? Pero una cartera súper exclusiva va a requerir mucha más tecnología para ser competitiva y llevarla a un país como Estados Unidos, donde venden miles de carteras. Entonces, su producto requiere de tecnología para que se vuelva un producto wow, exclusivo, único en el mercado, o realmente su producto le toca dejarlo así quietico porque usted quizás va a exportar esto, cacao, y resulta que usted no puede cambiar mucho el producto como tal para decir que viene siendo en realidad único y exclusivo en otro país, ¿sí? Tenemos también los incentivos del gobierno. Hay que revisar esto. Un momento que creo que llegó alguien. Sí. Bueno, hay que mirar si nuestro país, si Colombia, el gobierno ofrece algún incentivo fiscal o tributario por el hecho de exportar ese producto. ¿Sí? Hay productos que tienen incentivos, hay productos que no. Entonces tienen que ustedes entrar a revisar si si nuestro país ofrece beneficios para ese producto. No importa dónde se exporte, simplemente que por el hecho de sacar ese producto aquí del país, de fabricarlo y llevarlo a otro país, pues ya el gobierno nos da algún beneficio. Incluso a veces los beneficios vienen siendo para financiar la producción o operaciones necesarias para que la empresa pueda fabricar una gran cantidad de producto y pueda exportarlo. Entonces, hay que revisar esto. También la ventaja comparativa. O sea, que si la producción y exportación del producto respecto al resto del mundo es más eficiente como lo hacemos aquí, ¿sí? A como lo hacen en otros países. Como yo les decía lo de los celulares. Es imposible decir que vamos a fabricar aquí celulares más económicos o dispositivos tecnológicos más económicos que en Asia. Eso es ilógico, ¿cierto? Pero quizás sí podemos decir que aquí la mano de obra y la especialidad puede ser, supongamos, el crear joyería con esmeralda y que va a ser mucho más económico comprar joyería con esmeralda hecha en Colombia que hecha en otros países del mundo y que eso viene siendo una ventaja competitiva para exportar cadenas con dijes de esmeralda, supongamos, ¿sí? Entonces también tenemos que mirar si en verdad nuestra producción
y nuestra mano de obra viene siendo la más competitiva, la más económica para ese producto, ¿sí? En cuanto a la competencia, miren, competencia internacional hay demasiada, ¿sí? Necesitamos mirar si hay competencia, si tenemos muchos competidores, si tenemos pocos competidores o si en realidad no tenemos competidores. También hay que mirar si de pronto ese producto está, mejor dicho, hay un monopolio para ese producto al país al que queremos llevarlo y no viene siendo una alternativa viable llevarlo a ese país. O quizás puede ser que sí hayan competidores, pero son muy pocos, entonces mi producto puede entrar a competir. ¿Listo? En cuanto a la demanda internacional, ojo, ¿cuántos países están exportando? Supongamos, si su producto fuera esto banano, aunque ese está dentro de la lista de los que no pueden escoger, pero supongamos que su producto fuera banano. ¿Cuántos países, y el país supongamos que fue Estados Unidos, entonces, ¿cuántos países están exportando banano a Estados Unidos? ¿Usted es uno más del montón? ¿O simplemente resulta que solamente hay un país que puede exportar banano y que es fuerte en banano, al igual que Colombia? Entonces, la, la que la demanda de este producto en realidad no vienes creciendo en cuanto a que estén exportando muchos países cada día más, sino que es algo un poco más exclusivo, ¿cierto? Igualmente tenemos que tener presente si se consume mucho el banano en otros países, porque a usted de qué le sirve buscar un país donde en realidad las personas no quieran casi esta fruta y casi no se consuma. No, necesitamos, como pasa ahora, por ejemplo, con la granada. No sé si ustedes conocen esta fruta que tiene tantos beneficios, entre esos como anticancerígenos y demás, y tantas vitaminas y vienes tomando como fuerza y una granada, pues normalmente acá no, ya no se ve tanto esa fruta, pero es que se volvió extremadamente costosa, ¿sí? Y en otros países es aún más costosa y por las propiedades y nutrientes que tienen, el consumo de la granada empezó a aumentar impresionante en otros países. Entonces, se imagina donde quisiéramos aquí en realidad cultivar granadas orgánicas, tener una producción constante y decir que la vamos a exportar, sería espectacular, ¿sí? Bueno. Entonces, después de que ustedes le vayan dando esto, les vayan dando la calificación a cada uno de estos productos, van después a sumar cuánto es el total de cada producto. Y el producto que tenga una mayor calificación es el que van a escoger para hacer el trabajo de los tres productos que van a comparar. ¿Listo? El que tenga mayor puntuación, ese es el que van a exportar al país que ustedes decidieron. ¿Listo? Bueno, ¿claro todo hasta ahí o alguna duda? Hola, profe, yo sí tengo una duda. Dime. ¿Son, es un producto o son varios productos los que vamos a seleccionar? Porque yo tengo entendido que es un solo producto. Claro, seleccionan uno solo, pero para seleccionar ese producto necesitan haber comparado tres productos. ¿Sí me hago entender? O sea, la idea No, no es que a mí me gusta entonces me gusta a mí entonces las manzanas y por eso quiero exportar manzanas, no. Deben escoger entre tres tipos de productos, puede el uno ser fruta, el otro ser de manufactura, lo que quieran, ¿sí? O pueden ser todos frutas, como quieran. O sea, la gama de productos es infinita, entonces escogen tres productos para hacer el método de selección de ideas y el producto que tenga mayor puntaje con este cuadro, pues es el que van a seleccionar para exportar. ¿Listo? profe, entonces si le comprendí, es como un producto que me interesa compartir, perdón, exportar con mis compañeras. Escogemos entre las tres uno, pero lo tengo que comparar con otros dos productos, no necesariamente para exportar, bueno, sí,
no es irrelevante, sino que escojo otros dos productos para poderlo comparar con ese que deseo exportar. Claro, es que tú debes buscar tres productos para poder hacer este método de selección de ideas, pero al final solo vas a escoger uno. O sea que este punto del trabajo tiene que ser con tres productos, pero a partir de este tema que vamos a empezar a ver ahorita, ya solamente se van a centrar en un producto que es el que obtuvo la mejor calificación acá. ¿Ok? Sí, señora. Bueno, tenemos aquí los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son los impuestos, las tarifas que nos colocan los gobiernos por el hecho de ingresar mercancías al país, ¿sí? Si usted quiere traer una licuadora de Estados Unidos que costó $1.000, pues tiene que pagar impuestos sobre esos $1.000. Así solo usted vaya a traer una licuadora, ¿sí? Ahora, si se va a traer todo un contenedor de licuadoras, igual se va a tener que pagar un impuesto aquí al gobierno colombiano por el hecho de haber ingresado esa mercancía al país, ¿sí? Algunos productos están exentos de estos aranceles precisamente porque quizás acá en Colombia, entonces supongamos, no se fabrican licuadoras, ninguna empresa fabrica licuadoras, entonces la única alternativa es importarlas, entonces el gobierno dice, no, pues esto en realidad aquí no tenemos otra alternativa, no cobremos impuestos por el ingreso de licuadoras al país. O supongamos que sí se fabrican licuadoras, pero resulta que Colombia, y estos son suposiciones y ejemplos que les estoy dando para que me entiendan el tema. Supongamos que entonces Colombia esto tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y dentro de ese tratado dijo que ya las licuadoras no le va a cobrar un 20% de impuestos, sino solo un 5%. Entonces, esa reducción de impuesto tiene que estar, como quien dice, cumplirse cuando yo vaya a traer un contenedor de licuadoras de Estados Unidos, ¿sí? Uno de los ingresos más importantes para los gobiernos en general, pues vienen siendo estos aranceles, estas tarifas que cobran precisamente por el ingreso de mercancías. Hay tres tipos de aranceles, el ad valorem, el específico y el mixto. El ad valorem se calcula como un porcentaje del valor de la importación. O sea que si el contenedor de licuadoras cuesta $20.000, es un porcentaje de esos 20.000. Si el gobierno dice, no, por ser licuadora vamos a cobrar el 5% del valor de ese contenedor, entonces es el 5% de esos 20.000, estos dólares que cuesta el contenedor de licuadoras, ¿sí? Resulta que el otro es el específico. Este se calcula como una determinada cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de importación. ¿Qué quiere decir? Que si yo en ese contenedor tengo 1.000 licuadoras, pues me van a cobrar por cada una de las licuadoras que traigo X valor de impuestos. Entonces, no, resulta que el gobierno dice que cobran esto, supongamos, $5 por cada licuadora que viene en el contenedor. Bueno, entonces multiplique 5 por las 1.000 unidades que vienen dentro de ese contenedor, ¿sí? Y está el arancel mixto, que es cuando se cobran los dos anteriores, o sea, cuando cobramos ad valorem y específico. Hay productos que se cobran en realidad eh, bajo las dos modalidades anteriores. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta que quizás si es joyería, el gobierno no va a decir, ay, no, yo le voy a cobrar de acuerdo al peso de la cantidad de oro que usted importa. No, porque es que el oro vale mucho dinero. El gobierno dice, no, a mí me conviene más cobrarle adicional a cuánto pesó eso,
cobrarle también por el hecho de que el oro es muy costoso, entonces, ¿cuánto es un 5 un 10% de la cantidad de millones que cuesta ese oro? ¿Sí? Estos aranceles se establecen, los establece el gobierno de acuerdo a lo que más le convenga en la realidad. ¿Sí? A usted el gobierno no le va a decir, ay, no, tranquilo, yo le cobro a usted los aranceles porque resulta que son apenas 100 cadenitas de oro. No, ellos van a querer cobrarle por el valor comercial que tiene esa mercancía un porcentaje, porque si no, ¿dónde está el negocio del gobierno? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuánto me cobran de tarifa, cuánto me cobran de impuesto, o sea, cuánto es esto, cómo me lo van a cobrar, bajo qué? Esta información se puede tener a través de la DIAN. Ahorita vamos a ver un ejemplo y ya les voy a decir dónde encuentran ustedes el instructivo. Bueno, resulta que para el gobierno cobrar esos impuestos, esos aranceles, pues el gobierno necesita tener clasificada la mercancía, ¿sí? Si no se tiene clasificada, ¿cómo vamos a saber que nos van a cobrar bien? ¿Sí? Que no es lo mismo el impuesto que me van a cobrar quizás por una cartera en tela que por una cartera en cuero. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo sé que el gobierno me está cobrando correctamente o que yo sé cuánto me van a cobrar en realidad de impuestos y que el gobierno está identificando bien mi mercancía con las especificaciones que son? A través de la partida arancelaria. Resulta que todos los gobiernos necesitan controlar o tener las estadísticas de cuánta mercancía sale o qué tipo de mercancía sale de su país y cuánta mercancía ingresa a su país, ¿sí? Y esto solo se puede lograr, pues, identificando esa mercancía con la partida arancelaria. La partida arancelaria son 10 dígitos, como lo ven ustedes aquí, para identificar ese producto en cualquier lugar del mundo. O sea que si yo exporto zapatos a Estados Unidos, a China y a Suiza, ¿el código viene siendo el mismo? Claro que sí. Cuando ese código lo lean en cualquier país del mundo, ya van a saber qué contiene el contenedor o qué contienen esas cajas. ¿Sí? Esta partida arancelaria es esto, un sistema numérico que se llama sistema armonizado donde esto, digamos que se creó precisamente para que no haya la confusión de que, por ejemplo, mis cajas llegaron a Estados Unidos y entonces por ese código eran zapatos y que después por alguna razón esa caja se tenía que ir para China y entonces allá resulta que no eran zapatos sino camisas. No, que no haya ese tipo de confusiones. ¿Cómo se le llama o cómo se le denomina a a esto qué? A esta partida arancelaria dependiendo los dígitos? Hagan de cuenta, cuando ustedes vieron contabilidad, ¿se acuerdan del famoso PUC y que dependiendo la cuenta, a lo que hacía esto, referencia a la cuenta o el movimiento de dinero, pues se le establecía y se le daba un número? Pues hagan de cuenta de que esto es parecido. Cuando nosotros hablamos de 4 dígitos, se habla de partida. Cuando hablamos de 6 dígitos, partida a nivel, subpartida a nivel armonizado. Cuando son 8, es subpartida comunidad andina. Y cuando son 10, es subpartida a nivel Colombia. ¿Por qué está establecido así? Pues fue la denominación que le dieron y también por el tema de las exportaciones entre la comunidad andina, pues digamos que se tiene identificado, o sea, se basan, digamos que en los 8, va a tener siempre 10, pero revisan estos 8 dígitos, ¿sí? Esto de la comunidad andina lo van a comprender cuando más adelante aprendamos sobre los diferentes tratados o acuerdos comerciales en los que se encuentra Colombia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuál es el código, la partida arancelaria, perdón, del producto que quiero exportar? ¿Y cuántos impuestos me van a cobrar en realidad por ese producto si yo fuese a importarlo, supongamos?
Pues resulta que esto tiene que hacerse una consulta. Miremos el lado izquierdo en primera instancia. En el lado izquierdo, ustedes se pueden dar cuenta que tenemos algo, como les decía, parecido a ese PUC de contabilidad. A mí siempre se me ha parecido al PUC de contabilidad, por eso siempre he hecho esta comparación. Porque mire, esto organizado por capítulos y por secciones. Entonces, esto es un ejemplo de la sección animal. La sección animal es una de las secciones de esta consulta y el capítulo número 2 pertenece a animales vivos. La partida número 4 pertenece a caballo, la partida número 4 no, perdón, el capítulo 1 pertenece a animales vivos, la partida 0101 pertenece a caballos, asnos, mulos y demás. O sea, ¿cuántos dígitos tienen que tener? Los capítulos tienen 2 dígitos, las partidas tienen 4 dígitos y a medida de que se van creando las subpartidas, tienen 6, 8 o 10 dígitos, como lo veíamos aquí. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando usted dice voy a exportar un animal vivo, usted no puede decir simplemente animal vivo porque puede ser un, mejor dicho, un caballo, un burro o un toro, ¿sí? Tiene que usted ser muy específico y por eso es que existe la subpartida. Y por eso es que tenemos que llegar a los 10 dígitos, porque esto se va, como quien dice, desglosando de forma específica dependiendo las características que tenga el producto que voy a exportar. Entonces, por ejemplo, este 0101101000 significa caballos. Ah, bueno, pero es que significa que el caballo está vivo porque hace parte del capítulo de animales vivos, que dentro de esos animales vivos pueden ser caballos, asnos, mulos, burdéganos vivos, pero ese caballo que yo quiero exportar resulta que es un reproductor de raza pura. Y no es ni un asno, ni es un burro, ni nada, es un caballo. Entonces, por eso viene siendo este código. Y así, por ejemplo, acá, animales vivos. Si nos vamos a otra partida, ya no a la 0101, sino a la 0102, sabemos que esa partida es de animales vivos de la especie bovina. Y que si fuese de reproductor de raza pura y si fuese una hembra, entraría en esta clasificación. 0102 100010. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? Bueno, Señora. entonces, voy a ampliarles acá un poquito. Cuando yo ya sé cuáles son esos 10 dígitos y lo tengo clarísimo, en la página de la DIAN, en el MUISCAM, ahí uno puede consultar absolutamente todo en cuanto a los impuestos, descripción. Supongamos que usted no tiene todavía claro si en verdad el producto, este código 0101101000, no estoy segura si en verdad es el caballo que yo voy a exportar y estoy escogiendo bien esa partida arancelaria. ¿Usted tiene aún dudas? Pues resulta que la descripción puntual está en la misma plataforma de la DIAN. En este ejemplo, aquí es el código es 2106101100 y miren que contiene la descripción completa. Preparaciones alimenticias diversas, no expresadas ni comprendidas en otra parte, concentrados de proteína y sustancias proteicas texturizadas, concentrados de proteínas de soya, con un contenido de proteína en base seca entre 65 y 75%. Ah, esto ya es muy específico, o sea que si lo mío es esta soya en esa textura, pero es en un 80%, no aplicaría aquí. Es entre 65 y 75, o sea que con esta descripción, que las descripciones que aparecen en la DIAN, yo ya puedo estar súper segura que la partida arancelaria que escogí pues es la correcta, ¿cierto? Ahora,
Les da toda la información adicional, cuánto se cobran de impuestos, cuál es la unidad de física de medida, en este caso kilogramos. Les dice en qué, digamos, por qué cobran estos impuestos, si es para las importaciones, para las exportaciones o para el tránsito de esa mercancía en el país. En este caso, para el ejemplo, son solamente para las importaciones, ¿sí? Entonces, toda la información específica o el perfil de esa mercancía se encuentra en la DIAN. Profe, pero ¿cómo consulto esto? Ah, bueno. Entonces, dentro del material que yo les dejo a ustedes adicional de consulta, tenemos aquí un PDF que nos da el paso a paso para poder realizar esa consulta en la página de la DIAN, pero es súper sencillo. O sea, en realidad esto es más fácil que, mejor dicho, que buscar en Google, digo yo, porque en realidad es muy sencillo, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a descargar este PDF y van a hacer el ejercicio para poder encontrar la partida arancelaria del producto que van a escoger. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre los Incoterms, que es el siguiente tema. Pero para que ustedes entiendan esta tabla y no me digan, profesora, quedé aquí loca, esas letras, yo eso no entiendo. Esto parece un sancocho de letras. Entonces vamos a ver primero este video para que ustedes tengan una base sólida y comprendan qué son los Incoterms y después les voy a explicar la tabla. ¿Listo? Un segundo, reviso si yo compartí el sonido. Bueno, si no se ve o no se escucha, por favor me avisa. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace a cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compra-venta es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor. País de destino. El país del importador o comprador. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen, podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países: la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas.
El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterm 2020 se pueden clasificar de tres maneras. Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Número 2, pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterm 2020 el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterm correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica, EXW, francotransportista, FCA, transporte pagado hasta, CPT, transporte seguro pagados hasta, CIP, entregada en lugar, DAP, entregada en lugar descargada, DPU, entregada derechos pagados, DDP. Para transporte marítimo se utilizan los Incoterms: franco al costado del buque, FAS, franco a bordo, FOB, coste y flete, CFR, coste seguro y flete, CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterm según los tres criterios que hemos visto anteriormente: tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Ex-World, tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal, corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA, tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal, corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT, tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP, tipo de transporte, polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP, tipo de transporte, polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU, tipo de transporte, polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP, tipo de transporte, polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS, tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB, tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CFR, tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF, tipo de transporte, marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen.
Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte terrestre se recomienda FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda EXWORLD, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterms, EXWORLD. Para el caso del EXWORLD, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterms FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterms DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentra embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro del transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm, ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega, ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión, ejemplo, Incoterm 2020. Vemos en la siguiente imagen algunos ejemplos del uso correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm DAP. Primero debemos de colocar el Incoterm como tal, luego el lugar de entrega, en este caso Direct Store Factory, y luego la versión de Incoterms, Incoterms 2020. Lo mismo sucede con los Incoterm marítimos. Primero debemos de indicar el Incoterm, ejemplo FOB, luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms, Incoterms 2020.
Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de las mercancías. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es esta imagen que tengo aquí? Pues el resumen de todo lo que ustedes acaban de escuchar. Desde mi punto de vista, siempre, digamos, para un tema ágil de recordar los Terms, es mejor con esta imagen resumen. Esta imagen que nos muestra, esta imagen nos dice que para realizar un proceso de exportación e importación, pues tenemos unos costos, ¿verdad? El embalaje y verificación, la carga de transporte interior, el transporte interior de origen, los trámites de exportación, el THC en el terminal de origen, todo lo que tiene que ver con el flete marítimo, el seguro del transporte, el THC en el terminal destino, los trámites de importación, el transporte eh, interior de destino, la descarga del lugar del destino. Todo esto ustedes lo van a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en el curso del proceso como tal, de los documentos, de todo. ¿Qué pasa? Estos costos tiene que asumirlos o el exportador o el importador, o el que vende o el que compra, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la C? Significa comprador. ¿Qué significa la V? Significa vendedor. ¿Por qué en algunos casos vemos V es las C? Porque quiere decir que entre el acuerdo que hagan ya las dos partes, pues entre ellos dejarán claro en el contrato quién se va a hacer cargo de este paso, ¿sí? Por eso hay la opción de que sea cualquiera de los dos. ¿Por qué en este caso la C o la V viene entre paréntesis? Porque el seguro, ustedes saben que no es obligatorio. Es igual que cuando, por ejemplo, cuando usted va a traer cualquier mercancía, a usted le dicen, bueno, los impuestos valen tanto y el envío vale tanto dinero con seguro y tanto sin seguro. Porque el seguro es opción o decisión suya si usted paga el valor del seguro. Obviamente, para la cantidad de dinero que cuesta una mercancía de estas o lo que vaya en un contenedor o demás, pues uno va a incluir el seguro, ¿sí? Sino que como no es obligatorio y es opcional, por eso está entre paréntesis. Pero créanme que siempre uno prefiere pagar el seguro porque si no, la pérdida, entonces se fue la mercancía, se hundió en el mar, perdimos la plata. Obviamente, pues usted va a querer cobrar un seguro a la transportadora para que le paguen de acuerdo al valor que usted declaró de la mercancía y había pagado un porcentaje para ese seguro, ¿cierto? Entonces, por eso es que aparece así en paréntesis. ¿Qué tenemos acá en la parte de arriba? Todos los Iconterms. ¿Qué tenemos aquí en la parte de más arriba? Que estos Iconterms solo se pueden utilizar para transporte marítimo, o sea, cuando la única forma de yo llevar mercancía de un país a otro es por mar, pues nos toca alguno de estos Iconterms. En cambio, todos los otros, pues aplica para diferentes tipos de transporte, ¿sí? Profe, el VC, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a como lo estipulen en el contrato y se pongan de acuerdo el comprador y el vendedor, pues puede ser cualquiera de los dos, ya sea el vendedor o el comprador. ¿Listo? Para la pregunta que me están haciendo por el chat. ¿Listo? Bueno, claro esto, chicos. Bueno, ahora ustedes dirán, profe, pero ¿cómo sé específicamente, textualmente, legalmente, pues qué, digamos, hasta dónde exacto esto cubre el vendedor o el comprador en cada uno de los Iconterms o dónde está la descripción exacta en qué consiste cada Iconterms o esa parte detallada y extensa, porque es muy extensa, de cada uno de esos Iconterms? Ya les voy a decir. Nos regresamos otra vez al material adicional. Bueno, en el material adicional que les voy a dejar,
hasta acá. Hay un PDF que se llama Iconterms 2020, donde está la descripción completa, exacta de cada uno de ellos. ¿Listo? Para que por favor lo revise. ¿Ok? Bueno, ahora resulta que cuando yo voy a exportar un producto, yo necesito protegerlo. De nada me sirve que mi producto esto llegue dañado, llegue averiado, porque así no me lo van a recibir, ¿sí? Me lo van a devolver, voy a perder ese dinero. Entonces resulta que para cada tipo de producto hay un riesgo detectado. Por ejemplo, para las frutas y hortalizas frescas pueden sufrir golpes, magulladuras, exposición al frío o al calor, se dañan. Para los alimentos desacados o carga seca, desecados, perdón, o carga seca, la humedad. Para alimentos enlatados, la humedad, los golpes o las mayugaduras. ¿Por qué creen que en las almacenes, si un atún, unas sardinas, la lata está averiada, nadie la toma? Porque ya sabemos que puede haber ingresado bacterias y que no, esto no es apta para el consumo. Hay un riesgo muy alto, entonces así no nos sirve. Para los textiles y prendas de vestir, el moho, la polilla, el polvo, la suciedad, la luz, la decoloración, la combustión, porque esa también se puede incendiar. Para los productos de madera y enlacados, se puede rayar, el moho lo puede dañar, se puede romper, la luz puede colorar la madera, también se puede incendiar. Para productos de cuero, la humedad le hace daño. También, si se seca mucho o el calor hace que pierda la flexibilidad o se puede rayar. Para todo lo que tenga que ver con grasa, artículos de hueso, de cristal, conchas, cerámica, entre otros, se puede romper, se puede rayar, se puede esportillar. Para los productos metálicos puede haber humedad, puede rayarse, puede golpearse, puede romperse, se puede magullar. Para la paja, perdón, para el papel, la humedad, la luz, la combustión. Para la paja y productos similares, la humedad, la comprensión, la combustión. Para los productos de joyería, se pueden perder, no los pueden robar, se puede en realidad también romper. Digamos que en este tema de la joyería siempre el proceso es muy diferente, pues porque necesita, aparte de todo, seguridad. El alto valor de estas mercancías, pues tiene amigos ajenos. Entonces, porque pueden ocurrir cada uno de esos riesgos, dependiendo del tipo de producto, necesitamos utilizar envases, empaques y embalajes. Los tres son diferentes. ¿Cómo sé cuál es cada uno? El envase es porque es un recipiente que va a tener contacto directo con mi producto y lo va a proteger o va a ayudar a que dure más, o también sirve para que se vea lindo y presentado el producto, como por ejemplo en este caso, para las frutas o verduras, ustedes pueden darse cuenta que están en unas bolsas de plástico. El empaque es precisamente para que tenga, digamos, visiblemente, se vea muy bien, pero también esto, digamos, que se pueda como organizar. Entonces es como la presentación comercial de la mercancía. Esto me va a distinguir a mí también de la competencia, pero también hace un papel de seguridad. Si yo coloco estos bananos o estas zanahorias dentro de estas cajas, pues van a ser mucho más seguras y también va a ser mucho más fácil desplazarlas de un lado al otro, que bolsita por bolsita, ¿cierto? Y tenemos el embalaje, que es cuando ya vamos a preparar la carga para el transporte internacional o el transporte nacional, porque va a ser mucho más fácil manipularla y va a ser en realidad también otra forma de protección. Entonces, estas cajas pueden ir dentro de otras cajas y pueden, o quizás no van dentro de otras cajas, sino que así como está acá, lo vamos a apilar dentro de
lo vamos a apilar en un pallet de madera o cómo es que vamos a hacerlo dependiendo del tipo de producto, porque para todos los productos el envase, el empaque y el embalaje es distinto, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales para los empaques o los embalajes? Tenemos como material los metales que pueden ser láminas de aluminio, de acero, recubiertas de estaño, hay muchos allí, de las cuales se hacen toneles, bidones, contenedores, recipientes bajo presión, cajas metálicas. Cada una de ellas tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Algunas son más resistentes que otras, unas se pueden reutilizar, otras no. Algunos materiales en realidad se pueden dañar muy fácil o son muy costosos o son muy pesados, ¿sí? Para cada producto, como les digo. Ningún trabajo de ustedes se va a parecer al de otro grupo. Eso estoy segura y nunca ocurre. Porque, como les digo, cada producto lleva un proceso totalmente diferente a otro. Ningún producto se va a empacar igual, ningún producto vamos a estibarlo igual, ningún producto va a llevar los mismos materiales. O sea, la lista de productos ustedes saben que son miles. Entonces, la probabilidad de que sus trabajos coincidan en algo, muy nulas. Bueno. Tenemos también empaques en madera, empaques en cartón, en plástico, en papel o en vidrio. Dependiendo del material, pues lo que se puede hacer con ellas. De madera podemos hacer cajas, de cartón podemos hacer cajas, de plástico no solo podemos hacer cajas, sino también, e incluso hay los pallets, ahora también hay pallets plásticos. Ahorita vamos a ver unas imágenes, bueno, unas imágenes y les voy a dar como los nombres para que ustedes hagan el ejercicio y en Google miren la foto de cada uno de ellos. En vidrio ya sabemos que botellas, frascos y demás, pero pues el vidrio pesa, el vidrio es delicado, pero hay productos que sí o sí nos toca empacarlos en vidrio, como el vino, por ejemplo. Entonces, en realidad, tienen que ustedes revisar cuál de estos materiales o cuál de los empaques se ajusta mejor a su producto y revisar las ventajas y desventajas que tiene ese producto, ese empaque, perdón. Entonces, tarea. Van a buscar en Google fotos de lo que no conozcan de aquí. Están las paletas de madera, están los tambores de metal, los contenedores, si ustedes los conocen, hay de 20 y de 40, de diferente tamaño. Los fardos de material textil, porque acuérdense que las telas es por rollo, por así decirlo. Los bidones de plástico, que son como unas pimpinas gigantes. Las cajas de madera o de cartón y los sacos de yute, por ejemplo, como se exporta el café en sacos. ¿Cuál es la idea? Que en base a los riesgos que ustedes detectan de su producto, el empaque, envase, empaque y embalaje que van a determinar que requiere teniendo en cuenta estos materiales, pues ustedes en el trabajo lleguen a una descripción y a una imagen como esta. En el trabajo, supongamos que ustedes habían escogido vino, entonces van a marcar que el envase primario es este, que viene siendo la botella, después va a ir en un empaque secundario, que es toda la información, historia del viñedo del vino, que es un empaque muy presentable, un empaque terciario, un embalaje que me ayuda a proteger y la unidad de carga, porque esto termina en cajas de madera no de cartón, y estas se apilan en una unidad de carga, ¿sí? Como les digo, para cada producto va a ser diferente y claramente esto no solamente ustedes deben incluir así la imagen, sino también la descripción del por qué cada uno de estos, ¿sí? Ah, bueno, porque usted cree que aparte de esto lo va a colocar en esto o porque en vez de esto, en vez de qué, de hacerlo en cajas, no lo va a empacar en sacos o bueno, ¿sí? Ahora, tenemos la clasificación de la mercancía. Normalmente cuando vamos a exportar cualquier mercancía,
pues se tiene que clasificar. Existe carga general o normal, que es la que no requiere ningún tratamiento especial. También está la carga perecible, porque los alimentos, las frutas y todos esos productos perecederos o carnes se nos pueden dañar, entonces tienen que tener pues un cuidado, una refrigeración, una no exposición al calor, etcétera, etcétera. La carga frágil, que puede ser cerámica, vidrio, electrodomésticos, que se puede dañar, es muy frágil, se puede romper y por eso a veces ustedes ven en las cajas que está marcado frágil, el símbolo de frágil, para que tengan cuidado en la manipulación de esas cajas. Tenemos también la carga peligrosa, porque pueden ser químicos, armas, explosivos, hielo seco. Entonces, puede existir alguna explosión, alguna situación de riesgo muy alto. Tenemos también la carga valorada, que son las joyas, las artesanías en oro, las piedras preciosas, billetes, entre otros, que van a tener pues o requerir una seguridad mayor durante todo el proceso de manipulación, cargue, descargue, todo. Vamos a ver este video muy breve, creo que solo dura como 5 minutos, sobre la logística en la exportación para que ustedes se den cuenta, pues que esto tiene un sentido, en realidad el organizar de esta forma la carga para que sea más fácil manipularla y varios aspectos adicionales. Para satisfacer a un cliente, no solo hay que ser capaz de proporcionarle un producto que cumpla o supere sus expectativas. Ese producto tiene que estar disponible y ha de ser competitivo. Lograr la máxima eficiencia en la cadena de suministro es el objetivo de una buena gestión logística. Tú no estás solo en el mercado. Cuando tú entras en un mercado ya hay otros. Entonces te tienes que diferenciar y gestionar bien tu logística te permite diferenciar. Porque al final tú vas a controlar tus costes, todo desafortunadamente pues la realidad del mercado, ¿por qué te compran? ¿Porque tienes un producto diferente a los demás o porque te diferencias en costes? Pero también cada vez más la fiabilidad, porque tú cumples. Al final yo creo que es la imagen que debe tener el exportador español, que está cumpliendo con los plazos y además cumpliendo con sus compromisos. El transporte es un elemento esencial de la cadena logística. Tanto que algunas empresas han tenido incluso que modificar su producto. Cuando metes tubos de 160 o de 200 que pesan 25 o 40 kilos, pues te planteas que dos personas los vayan metiendo y los vayan metiendo además telescopiados luego uno dentro de otro. Pero cuando te planteas un tubo que pesa 200 o 300 kilos, lo primero que dices es cómo somos capaces de cargar esto. Para eso tienes que tener las longitudes adecuadas, la forma de carga adecuada. Habéis visto que el toro se mete dentro del contenedor. También hay que tener un toro de carga que se adecue para esa aplicación. Nos pasó en un contenedor que metimos un toro muy pesado y se nos hundió el suelo del contenedor. No solo el transporte, sino también los trámites aduaneros pueden ser determinantes para el buen desarrollo de una operación. Un buen agente de aduanas en ese tipo de países, cuando digo esos países, te puedo hablar de Singapur, te puedo hablar de Rusia, te puedo hablar de Malasia, de Tailandia, pero el mismo Estados Unidos. Como no tengas un buen agente de aduanas, tienes problemas para sacar la mercancía. O México, que exportamos bastante a México. México es muy complicado. El proceso logístico en la exportación se complica con los Incoterms. Los Incoterms son cláusulas de comercio internacional que es conveniente reflejar en un contrato de compraventa internacional, porque en caso de surgir un problema de transporte o de documentación aduanera, delimitan claramente las responsabilidades de costes y riesgos que afectan al exportador y al importador. La mayoría de las pymes españolas utilizan la fórmula ex-works, que supone la mínima obligación para el exportador. Se ha vendido siempre ex-works, es decir, no supone costes adicionales del tema logístico para nosotros, porque siempre es el cliente que se ocupa de todo el tema de transporte. Nuestros precios y nuestra obligación acaban en el momento que vienen a recoger la mercancía, o el cava, el vino en este caso, en bodega.
Las empresas experimentadas adaptan los Incoterms según el mercado o en función de las necesidades del cliente. Normalmente la mayor parte de nuestras ventas suelen ser en términos coste y flete, es decir, colocando el material en el puerto de destino del cliente. En algunos casos hemos solido hacer DDP, es decir, pagar incluso los aranceles y entregárselo al cliente en su propio negocio. Dependiendo del mercado, de las necesidades de los clientes, también solemos hacer venta en término FOB. No hay una única receta para la gestión logística en la exportación. Cada empresa aplica el método que cree más conveniente de acuerdo con el producto que fabrica, los mercados a los que se dirige y los recursos de que dispone. Nosotros no somos especialistas en transporte, entonces subcontratas a alguien que sí que tiene esta especialización y que puede decirte cuál es el mejor servicio y cuál es la mejor manera de llegar a un destino. Nosotros lo hacíamos, pero decidimos que era mejor centrarnos en lo que nosotros somos fuertes, que es en la parte comercial, en la parte de marketing y en la de explicar las bondades del producto. Es poco recomendable que una empresa gestione todos los aspectos relacionados con la logística en la exportación. Lo normal es que contrate los servicios con un especialista, ya sea parcialmente a través de un transitario o de forma integral con un operador logístico. El operador logístico cubre desde lo que va a ser todo el transporte, la gestión realmente tiene una visión global de toda la cadena de suministro. Es decir, que no solo es el transporte, es también las aduanas, toda la gestión de la información, la preparación de la mercancía y sobre todo también si tú controlas la cadena de suministro, te permite también controlar directamente lo que es el tiempo de entrega. Porque muchas veces te has comprometido a entregar en tiempo y plazos y si no llega tu mercancía, has perdido o la venta o vas a tener penalidades, lo que viene muchas veces en los contratos, lo que es lógico en la exportación. Y al final es perder ventas. O has hecho una operación pero luego no repite porque no eres fiable. Y lo más importante en la exportación es ser fiable. Es lo que te permite vender hoy y vender mañana. Bueno, ustedes con todo lo que les voy a ir mostrando a lo largo de las diferentes clases, pues van a ir aprendiendo realmente cómo son esos contextos reales para realizar todos estos procesos, ¿verdad? Bueno, hay otro aspecto importante y es la etiqueta que se tiene que utilizar para el producto, ¿sí? Resulta que cada lote de mercancía pues va a tener unos códigos, ahorita les voy a mostrar, pero cada producto tendrá una fecha de caducidad. Adicionalmente, digamos, puede necesitarse o debe incluirse una información o unas especificaciones del producto. Para, por ejemplo, hacer cualquier manejo o almacenamiento de ese producto, también requerimos de algunas especificaciones o de algunas imágenes que nos muestren en realidad cómo tratar ese producto. Todo depende del tipo de producto, ¿sí? La etiqueta más común que normalmente vemos es la etiqueta para productos de consumo, ¿sí? De alimentos, ¿sí? Que son etiquetas como estas, pueden tenerla en diferentes idiomas dependiendo al país al que vamos a llegar, al que vamos a llevar nuestro producto. Entonces, deben realizar o revisar cómo son las etiquetas para el producto que ustedes quieran exportar. ¿Listo? Hay un tema de marcado, por ejemplo, dependiendo cómo vaya ese empaque, ese embalaje, todo, hay un tema de marcado. En el caso, por ejemplo, aquí les quise colocar un ejemplo de las cajas, que es lo que más se utiliza, pues hay marcas estándares o de expedición que contienen información sobre el importador, el destino, la dirección, el número de referencia de ese producto, el número de unidades que contiene y muchas otras más. Hay marcas informativas que ya nos dicen de qué país salió, de qué puerto, a dónde va, cuál es el peso de esa mercancía, mejor dicho, toda la información como tal del embalaje.
Hay marcas de manipulación donde también nos pueden decir, ojo, cuidado, hay que manipular esto porque es frágil o pilas porque esto es peligroso, lo que va allí. Entonces, que nos dice o le dice a ese transportador cómo manipular la mercancía dependiendo los símbolos pictóricos que tienen y que son avalados a nivel internacional. Ahorita se los voy a mostrar también. Aquí tenemos el ejemplo, voy a aumentarles, yo sé que se ve un poquito borroso, pero la idea es que vean que, por ejemplo, esta caja tiene toda una información, ¿sí? Quién la despacha, cómo hay que tratarlo, que hay que tener cuidado porque es de vidrio, de qué puerto salió, para qué país va, cuánto pesó, o sea, toda la información completa. Si son incluso sacos de yute con café, igual va a llevar información marcada, ¿sí? No importa cuál sea el empaque o embalaje, toda la información siempre va a tener que estar allí marcada, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los pictogramas de uso internacional? Los que ustedes ven aquí, tenemos, dependiendo si hay que proteger la mercancía del calor, si la caja debe ir hacia arriba, hacia abajo, si es frágil, si es peligrosa, si hay que colocarle o no mordazas y por dónde se le deben colocar. Hay pictogramas diciendo, oiga, esto es tóxico, esto puede explotar, esto es un líquido inflamable. O sea, dependiendo del tipo de producto, deben saber si requiere uno o varios de estos pictogramas. Normalmente, pues todos los del lado derecho sí es más que todo para la mercancía peligrosa, entonces no creo que aplique para ustedes, pero de aquí sí puede ser que requieran uno o dos, ¿sí? E incluso hay más. Estos son los principales. Y aquí tenemos el tema de la codificación. Resulta que el código de barras es indispensable porque para todo lo que tiene que ver con envases de alimentos o de bienes de consumo, porque estas barras son las que nos ayudan primero también a identificar esa mercancía, a saber cuáles son las disposiciones precisas para esa mercancía. Básicamente ustedes ya se han dado cuenta que en todos lados, aeropuertos, incluso en algunas terminales, para el tema de, por ejemplo, de equipaje, pues se utilizan códigos de barras para saber hacia dónde va esa maleta o esa mercancía. Pues lo mismo están implementando las empresas para que a través de ese código, pues con señales electrónicas se puedan en realidad, pues hacer o, digamos, conocer qué va allí o para dónde va o cualquier disposición que se necesite a través de ese código, ¿sí? Este código, es que estos códigos o estas rayitas que ustedes ven y esos números no los crea uno a la loca, no. Existe un sistema, el Sistema Europeo de Numeración de Artículos, y bajo este se tiene que realizar ese código. Es un código universal de producto para que ese código, como dice aquí, sea único, exclusivo para ese producto. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver este video, ya como para tampoco cansarlos de tanta información. Yo sé que es mucha información en una sola clase, pero en realidad necesito dárselas para explicarles los puntos del trabajo. Vamos a ver este video sobre cómo está esa balanza comercial de Colombia. Ya yo les había hablado la semana pasada que nuestra balanza está desequilibrada, importamos más de lo que exportamos, pero ya sabemos que uno de los principales socios y por lo cual ha existido mucho boom fue desde el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿sí? Por ser potencia mundial, el número uno, como dicen. Entonces, siempre me ha gustado mostrarles la actualidad de esa balanza comercial. En este caso, ustedes están súper de buenas porque el video que tenía era de hace 2 años, pero este salió justamente hace 3 semanas. Entonces está actualizado totalmente. ¿Listo? Vamos a ver el video de actualidad y posterior a esto les voy a mostrar los puntos del trabajo, del primer trabajo. ¿Listo?
Andrés, así como se lo acabo de decir, ha sido una relación bastante robusta durante los últimos años y la cifra más reciente de enero a noviembre de 2024, las exportaciones, mire, alcanzaron 13.000 millones de dólares. Representa el 29% de esas ventas totales. Ahora revisemos las exportaciones de café. Este producto estrella de Colombia que llega a los Estados Unidos es el 39,4%, son exportados a los Estados Unidos. En cuanto a la plata, es una cantidad bastante importante, 1,35 billones de pesos fue en 2023 y en 2024 a noviembre fue de 1,29 billones de dólares. Ahora vamos a revisar otros productos que son llevados a los Estados Unidos desde Colombia. Hay un potencial de crecimiento de los productos agroindustriales, que son prácticamente todos: el café, los lácteos, las frutas, el azúcar. Va a tener un potencial de crecimiento de 250% a 2027. Pero para ampliar esta información, saludo a la presidenta de la Cámara Colomboamericana. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenos días y hablemos, pues ya salió esa tensión de que los aranceles aumentaran al 25%, en una semana al 50%, pero ¿existiría alguna tensión? ¿Cómo considera usted que quedó esa relación entre los Estados Unidos y Colombia en cuanto a la economía? Sin lugar a dudas, las relaciones entre presidentes es importante, pero también la relación entre Estados Unidos. De hecho, ayer la crisis demostró que va mucho más allá de los presidentes y que hay una relación sólida entre empresarios, como también entre las relaciones de congresos y la sociedad civil. Y en ese sentido, creo que nos queda una lección importante, y es que tenemos que seguir construyendo esos lazos de relación donde trabajemos de manera mancomunada en pro de las mejores relaciones entre los dos países, y que el diálogo y la diplomacia no se pueden romper. Y en ese sentido, pues la relación se mantiene, sigue, y tenemos que seguir haciendo las gestiones que se venían desarrollando, de trabajar conjuntamente para lograr que más colombianos, más empresas colombianas tengan oportunidades en el mercado más grande, que es Estados Unidos. Se ha hablado mucho, doctora Lacutir, de las implicaciones que tendría, por supuesto, para los exportadores colombianos el hecho de que nos impongan allá aranceles, pero después el gobierno, en esa primera respuesta que se le da a Donald Trump, dice: nosotros vamos a tomar medidas recíprocas. En esas medidas recíprocas, ¿cuáles serían las afectaciones? Pues mire que de Estados Unidos a Colombia tiene una exportación importante, son más de 14.000 millones cuando lo miramos en relación a nuestra balanza comercial, pero si la ponemos en perspectiva desde el punto de vista de Estados Unidos, Colombia es el 1% de las exportaciones de Estados Unidos, mientras que para nosotros es casi el 30% las exportaciones colombianas. Esa es la dimensión de la discusión que siempre tenemos que poner de presente cuando se vaya a presentar un conflicto o una diferencia en posiciones entre Colombia y Estados Unidos. Es importante resaltar que para Colombia, las dimensiones del comercio, el turismo, la inversión, las remesas no son solamente cifras, generan empleo, es inversión, es capital, es transferencia de tecnología, es cooperación, y está enmarcada en un acuerdo comercial que genera múltiples beneficios para los colombianos. Ayer vimos cómo más de 530.000 familias que están relacionadas con el café podrían tener un problema en su proceso de producción y venta, teniendo en cuenta que el 40% de su producción van a los Estados Unidos. También estamos viendo el tema relacionado con las flores. Son más de 200.000 personas, creemos que son muchas más, pero es el 79% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos relacionadas con las flores. Más cuando el 14 de febrero es una de las fechas más importantes que se tienen relacionadas con estas exportaciones. Y así podemos seguir hablando de otros temas, de otros productos, como se mencionaba anteriormente, el tema de las frutas es el 30% de nuestras exportaciones, son más de 765.000 empleos directos, 1,8 millones de indirectos. Pero más allá de esto, yo creo que hay un tema realmente relevante, y es: Estados Unidos tiene la soberanía de deportar de acuerdo a sus normas y a su constitución. Colombia tiene la obligación de recibir a los colombianos que sean deportados, por supuesto, en buen estado, de forma justa, y que al mismo tiempo puede tener también, en caso de encontrar algún proceso que no sea el adecuado, de poner quejas y hacer las acciones pertinentes. Pero también nos alegramos, y creo que eso es un punto realmente importante, de que nuestros compatriotas vayan a ser recibidos
y que vayan a tener el cumplimiento de las Presidenta. normas y el derechos. Usted acaba de tocar un punto bastante importante y es que estamos a puertas de San Valentín y esos anuncios han sido muy rápidos. ¿Ustedes han podido hablar con los empresarios de cómo quedó ese negocio? Porque Estados Unidos lleva el mayor número de flores para celebrar esta fecha tan importante en los Estados Unidos. En este momento sigue su cauce, sigue siendo un proceso que se viene dando. Las compras, de hecho, de San Valentín ya se han dado y ahorita está en el proceso es de preparación para poder exportar. Ese proceso sigue, se mantiene y al momento no hay ninguna novedad. ¿Cómo entender, doctora Lacutir, que el gobierno colombiano de manera tácita termina reconociendo a la dictadura de Nicolás Maduro y a Nicolás Maduro como presidente para salvaguardar una balanza comercial de aproximadamente 700 millones de dólares y pasa esto con una balanza comercial de 13.000 millones de dólares? Pues realmente no es comprensible, se lo tengo que decir, y al mismo tiempo parte de lo que hemos mencionado es las relaciones entre Colombia y Venezuela. No romper no quiere decir no reconocer, tener la relación diplomática con los connacionales sin aceptar el gobierno ilegítimo del presidente Maduro. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, revisar las cifras, esta balanza comercial entre Estados Unidos y Colombia que ha sido bastante fuerte durante los últimos años y que por lo menos, así como usted lo acaba de decir, no va a subir los aranceles al 25% y esa es una noticia bastante importante para todos los empresarios pues que llevan estos productos a los Estados Unidos. Muchas gracias. Sí, estamos muy complacidos de que se haya podido resolver o superar por lo pronto esta crisis latente. Gracias, presidente. Seguramente vendrán otras tensiones. Bueno, esto es realmente abrebocas de toda la temática, pero siempre, digamos, me gusta mostrarles la realidad que estamos viviendo y pues con toda esta situación de Estados Unidos, el nuevo presidente y demás, pues una de las preocupaciones es que precisamente tantos acuerdos que hay entre las dos partes pues empiecen a verse afectados y con eso también afectada nuestra economía. Bueno, aquí me disculpan por la fecha, esa no es la fecha del trabajo. Eliminémosla, ustedes la tienen clara en el cronograma que tienen en plataforma. ¿Qué van a realizar ustedes como primer trabajo? Un informe sobre el análisis de potencial exportación. ¿Qué va a contener ese análisis? Primero tengamos claro que el informe va a ser con normas APA, va a tener su portada, su bibliografía, sus citas o referencias con normas APA, ¿sí? Si ustedes colocan una imagen, si ustedes colocan información que tomaron de un sitio, deben citarla correctamente. Este trabajo vale el 20% de la asignatura y lo van a realizar en equipos, en CIPAS. ¿Cuáles son los puntos que va a contener este trabajo? En primera instancia, el método de selección de ideas, donde van a mostrar la tabla, realizar la tabla que ustedes vieron hoy al inicio. Van a realizar la descripción de los 3 productos que van a escoger. Van a mencionar el país a donde van a exportar ese producto, ¿sí? Ojo, como después de esto, ustedes ya van a escoger solo un producto, entonces de aquí para abajo ya todo va enfocado a ese producto. El segundo punto es que ustedes van a hablar del país exportador, ¿sí? Del país a donde van a exportar esa mercancía. Supongamos que escogieron Alemania, entonces van a hacer un análisis del producto que seleccionaron a ese país teniendo en cuenta competidores, productos sustitutos. Los productos sustitutos son los que pueden suplir la misma necesidad del cliente, ¿sí? Pero es un producto parecido o diferente, ¿sí? También van a investigar sobre las importaciones, supongamos que si fue Alemania y que lo que van a exportar es zapatos. Entonces van a investigar sobre cuántos zapatos importa Alemania de otros países, con qué frecuencia,
si importa de varios países o solo de otros, o sea, todas las importaciones de ese producto a ese país. Van a diseñar un logo de la marca y de la empresa. Supongamos que ustedes van a exportar zapatos, entonces, bueno, un logo que marque la diferencia a sus zapatos, que con ese logo sepan que es de su empresa y un logo de la empresa. Van a explicar cómo es el proceso de producción de ese producto, ¿sí? La idea es que lo expliquen tanto describiendo como también de forma ilustrativa. Bueno, entonces, ¿cómo es que se realiza el zapato? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo es ese proceso? Las máquinas que se usan, todo, ¿sí? El código de la partida arancelaria y el arancel establecido por la DIAN también lo van a investigar de acuerdo a la información que les di al inicio. El empaque del producto, entonces van a seleccionar, a revisar. Ojo, para los empaques y embalajes, me había olvidado decirles cuando vimos ese tema, olvidé volverme aquí al material adicional. Aquí yo les dejé un enlace que se llama Manual Completo de Empaques y Embalajes, donde pueden revisar a detalle todos los que existen. ¿Listo? Igual aquí, guía de envases y embalajes, también hay una cantidad. Aquí también hay otro enlace que contiene información sobre un seminario que hubo de empaques y embalajes. Entonces, esos enlaces les va a ayudar a ustedes a escoger muy bien con las especificaciones correctas cada uno de esos empaques o embalajes que necesiten para su producto. Ok, bueno. Dice empaque del producto. Ok, entonces recuerden que cuando me lo vayan a mostrar, como el ejemplo del vino, ¿no? Junto con su descripción. La etiqueta del producto, el embalaje y el marcado de las cajas, o si requiere pictograma, o si no son cajas, si son bidones de plástico, son sacos de yute, lo que sea, cómo va a ir marcado y con qué pictogramas van a ir. Y también esto es investigativo, es un tema que vamos a ver, pero necesito que desde ya lo investiguen. Van a mencionar todos los documentos que se requieran para la exportación de ese producto, pero no van a diligenciar los documentos ni nada, solo mencionarlos, porque de eso vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Ese es el noveno punto del trabajo. Recuerden que los productos que no pueden utilizar para este trabajo son el aguacate Hass, las flores, el café, limón, Tahití, petróleo, banano, oro, pulpa, plátano, cacao y aceite de palma. Ahora sí, dudas, inquietudes sobre este primer trabajo que deben realizar. Hola, hola, profe, qué pena. Dime. Profe, qué pena, es que a mí se me cortó la señal hace un ratico y su merced estaba diciendo algo de, yo alcancé a escuchar que dijo, bueno, una tareita. Y abriste, creo que la diapositiva, me parece que el empaque, me Sí. parece. Esta, que busquen en Google estos nombres, porque ustedes no saben cómo es un saco de yute para que vean las fotos de cada uno de estos en Google, para que vean las imágenes, las fotos. ¿Listo? Esa era la tarea. En cuanto al embalaje. Ujú. Sí, señora. Y pues que deben presentar el punto del embalaje, esto deben presentarlo así, gráficamente, junto con toda la descripción. ¿En el embalaje o en el empaque, profe? En el del empaque del producto, que es el número 6. La diapositiva dice embalaje. Es que, si te das cuenta, dice embalaje porque es el término general, tipos de embalajes, pero en realidad son los empaques que van a llevar, ¿sí? Que son todos estos que les expliqué, que existen los materiales, de diferentes materiales y demás. Por eso en todos lados dice empaques y embalajes, porque son los dos términos que se utilizan, ¿sí? ¿Cómo lo empacamos para poderlo embalar? Ah, listo, profe, bien. Entonces, las características del empaque, listo. Sí, los que van a escoger, exactamente. Bueno,
Recuerden que todo deben hacerlo con descripción completa y adicionalmente incluir las imágenes. Siempre ir muy a lo... Hagan de cuenta que este trabajo es para que lo lea alguien que no tiene ni idea cómo exportar esos zapatos y que si lee su trabajo va a entender todo lo que tiene que hacer y tener en cuenta. Entonces, como para que me entienda. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o inquietud? No, profe, de mi parte le quería decir era que todo está como muy claro, todo está como muy especificado. Entonces, cualquier cosita así con mis compañeras de CIPAS desarrollaremos o adelantaremos este trabajo y en las próximas tutorías, como hay plazo hasta este producto se entrega el 14 de marzo, yo creería que tenemos siempre tiempito para preguntarle cualquier inquietud que nos surja. Sí, recuerden que cualquier duda o inquietud me pueden escribir a través del correo electrónico inmerso en plataforma y pues por allí les iré respondiendo. Igualmente, pues ustedes saben que nos seguimos viendo. No dejen para última hora, como se dan cuenta, van a tener que investigar. Mañana estaré subiéndoles la grabación junto a las diapositivas de lo visto el día de hoy. ¿Listo? Listo, profe, entonces el producto PDF y lo sube una sola persona del CIPER, ¿verdad? Sí. En PDF, solo una persona del CIPA sube a plataforma el trabajo, como les indiqué la semana pasada. Gracias. Bueno. Listo, entonces, no siendo más, si no hay más dudas o inquietudes hasta el momento, pues damos por finalizada nuestra clase. Les deseo a todos un excelente fin de semana y nos estaremos viendo próximamente. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.